Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que nos están transmitiendo por medio de las redes, que nos están viendo, por medio de las redes sociales. Una bendición poder saludarles y les animamos, miren, a aprender a ser hacedores de la palabra. Algo que tenemos que estar en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, tenemos que aprender, miren, a confiar en la palabra de nuestro Dios. Y ese es el tema que Dios nos dio para el día de hoy. Quiero que abramos nuestra Biblia en Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. Juan, capítulo 4, versículos 46 al 54. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia y te pedimos primeramente que nos perdones, que nos limpies, Señor, que sabemos de que pecamos y fallamos contigo. Te pido, Padre, que uses mis labios para compartir tu palabra y que prepares el corazón de mis hermanos, amigos que me van a ver por medio de las redes sociales, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que desde ya tu Espíritu Santo empiece a obrar en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aquí miren, cuando estamos viendo la palabra de Dios, por eso miren, es necesario que nosotros como cristianos aprendamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Mire, aquí podemos ver en la historia que nos narra en este texto, que dice que un oficial del rey, es decir, un oficial del rey Herodes Antipas, cuando miramos la historia, dice que fue desde Capernaum hasta Caná de Galilea. Y cuando uno mira la historia, dice que estaba entre aproximadamente 20 a 30 kilómetros más o menos de distancia. Y él se fue, ¿saben qué? Buscando a Jesús. Pues dice que él estaba atravesando una situación complicada. Su hijo estaba gravemente enfermo, agonizando. Y lo que dice la historia, que estaba a punto de morir el hijo de este rey, de este oficial del rey. Este hombre, miren, lo que quería era convencer a Jesús para que fuera con él a Capernaum y que sanara a su hijo. Pero aquí lo que podemos ver, que Jesús no fue con él. Si ustedes miran la historia, no fue con él, sino que dice que le dio algo muy poderoso para la sanidad de su hijo. Y algo poderoso que nosotros tenemos, por eso miren, es la palabra de nuestro Dios. Por eso es que miren, yo les animo que en este tiempo, que yo sé que tal vez todos estamos atravesando diferentes circunstancias, problemas, enfermedades, dificultades, miren, para cualquier situación hay una respuesta en la palabra de Dios. Fíjense cuando uno empieza a escudriñar, porque miren, donde le dice nuestro Señor Jesús, le dijo: ve, tu hijo vive, le dijo. Y este texto que leímos nos dice que ese hombre creyó en su corazón esa palabra. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Creer lo que la palabra de Dios nos habla en este tiempo. Miren, esta parte a mí lo que me sorprende es de que él creyó lo que Jesús le había dicho. Y algo que me sorprende es de que fíjense que algo que dice en parte de la historia, que él no dudó lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos hable, miren, no dudemos que Dios va a obrar. Miren, algo que nosotros podemos ver aquí en este ejemplo que Dios nos deja. Fíjense que él dice que había recorrido un día de camino.
sin saber nada de la salud de su hijo, y si nosotros podemos entender esa parte como padres que somos. Pero miren, él confiaba en lo que Jesús le había dicho, dice. Y algo que me sorprende, que Jesús le había dado la palabra ahí estando con él, y él dice que tuvo que regresar también, porque había caminado un día, tenía que regresar caminando un día. Imagínense la incertidumbre, la preocupación, tal vez el tormento de pensar cómo lo había dejado, tal vez la última vez que lo había visto que estaba agonizando. Pero él, mire, creyó a lo que Jesús le había hablado, creyó la palabra de Dios. Cuando este hombre dice que llegó a su casa, y que es lo que estábamos viendo, dice que lo recibieron con las mejores noticias, que un padre angustiado, miren, tal vez por la vida de su hijo, por la situación que pueda estar atravesando, él recibió. Y algo que le dijeron era que su hijo estaba vivo. Estaba, miren, completamente sano, como lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Su palabra se había cumplido en la sanidad de este hijo, de este hombre, desde el momento que Jesús lo había dicho, se lo había comunicado, se puede decir. Cuando miramos esta historia, nosotros podemos tomar tal vez algunas enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Y fíjense que algo que puedo ver yo en el versículo 46 y 47, y quiero que lo miremos, donde dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Miren, los milagros de nuestro Dios, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, siempre están disponibles para aquellos que, miren, que le buscan. Algo que me sorprendió de y quiero desarrollar más el tema aquí, de este oficial del rey, que él lo buscó, miren, con humildad y con fe. Y eso creo que es unos ingredientes que nosotros necesitamos para en este tiempo ver la mano de Dios. Miren, ser humildes y tener fe, yo puedo entender que no es fácil. Como humanos, nosotros muchas veces creemos de que porque estamos en la iglesia, queremos que Dios haga esto y el otro, cuando Dios quiere que nosotros nos acerquemos con humildad. Muchas veces podemos estar atravesando situaciones complicadas, pero Él quiere que nosotros activemos nuestra fe, porque dice la palabra de Dios que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Fíjense que esta parte, cuando empezamos a ver el tema, estaba viendo si estaba conectado, pero sí. Este hombre, este oficial del rey, tenía, miren, un acceso directo al rey de Galilea. Seguramente tenía dinero, tenía influencia en la sociedad para poder conseguir tal vez que los mejores médicos en ese tiempo atendieran a su hijo. Pero ¿saben qué hizo este hombre? Puso, miren, su confianza en Jesús, que sabía que estaba pasando por ese lugar. Y esa confianza, miren, lo hizo salir de Capernaum e ir a buscar a Jesús a Caná de Galilea. Pues él dice que sabía que si alguien podía sanar a su hijo, que estaba a punto de morir, era Jesús. ¿Cuántos saben que la circunstancia que estemos atravesando, aún por difícil y complicada que sea, tenemos una respuesta en Jesús? Miren, yo creo lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo he estado experimentando en este último tiempo que lo que Dios nos habla y lo que Dios nos dice, miren, cuando nosotros venimos y llegamos a Él con humildad y fe, dice la palabra de Dios, recibimos lo que tanto le estamos pidiendo a Dios. Miren, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, tal vez podemos entender que en este tiempo, lastimosamente, muchas personas, y aún miren, personas cristianas, cuando están tal vez enfrentando situaciones de crisis, de angustia, ¿saben qué pasa? Se olvidan del Señor. Se dedican tal vez a buscar soluciones terrenales, poner su confianza en el hombre, en la persona, en los bancos, en los amigos, en los médicos, y se olvidan de buscar a Jesús. Se olvidan de buscar a nuestro Señor. Pero miren, la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. El libro de Amós, capítulo 5 y versículo 8. Fíjense que algo que me sorprende, que este versículo lo hemos estado tocando mucho, donde dice, Amós 5:8, donde dice: buscad al que hace las Pleiades y el Orión,
y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Mire lo que dice al final. Jehová es su nombre, nuestro Dios. Pero que dice al principio, buscad al que hace, dice, todo esto. Miren, si nosotros nos decimos ser cristianos y sabemos nosotros que para nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros servimos, para Él no hay nada imposible. Es cuestión que nosotros, miren, le creamos. Pero puede ser que en el momento donde estemos atravesando el problema, la enfermedad, la circunstancia adversa, puede ser que Dios también nos esté llamando a ser humildes. Yo recuerdo de que Dios le ha hablado a muchas personas y no cabe duda que este es un tiempo que todavía Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Pero déjeme decirle, si usted tal vez no está logrando ser humilde, Dios está pidiendo su humildad. No importa tal vez qué posesiones hayamos logrado adquirir hasta este tiempo, pero eso es vanidad en este tiempo, en este mundo. Dios lo que mira, dice que es nuestro interior, nuestro corazón, y Él conoce si en medio de esta circunstancia que estamos atravesando, muchas veces nosotros como humanos podemos tal vez tener tantas cosas que podemos decir tal vez, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto y aquí? Pero tal vez Dios lo que quiere que nosotros lo aceptemos con humildad y darle gracia en el momento que estemos atravesando, porque la Biblia dice que en todo tiempo tenemos que darle gracias a Él. Aún en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, tenemos que darle las gracias a Él. Miren algo que tenemos que entender nosotros. Y podemos ver también aquí, miren que este oficial del rey vino delante del Señor con dos actitudes, miren, muy importantes, que definitivamente mueven la mano de nuestro Señor para bendición de nosotros mismos, para situaciones que estemos atravesando. Y estas, miren, fue la fe y la humildad. Porque miren, si nos damos cuenta en la historia, cuando miramos la historia y podemos darnos cuenta que este oficial del rey, miren, era un oficial que tenía un alto rango en ese tiempo. Pero ¿saben qué? Él podía haber hecho tantas cosas porque tenía poder como oficial. Pero algo que me sorprende es la forma en que él entendió que no había solución más que solamente que Jesús llegara y sanara a su hijo. Yo no sé hasta dónde estamos llegando en este tiempo, pero puede ser que nosotros en este momento tal vez estemos atravesando algún problema, alguna circunstancia, alguna enfermedad, que tal vez Dios lo que está esperando es nuestra fe y nuestra humildad. Por eso miren, hay algo que nosotros tenemos que aprender, y la palabra de Dios dice que aprendamos a ser hacedores de su palabra. Y ser hacedores de su palabra es lo que nos va a llevar a este tiempo. Miren, por eso si se dan cuenta, últimamente Dios nos ha estado llevando a que nosotros escudriñemos la palabra, que leamos nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque Dios conoce que nosotros necesitamos fortalecernos en la fe. ¿Y cómo vamos a fortalecernos en la fe? Miren, escudriñando la palabra, leyendo nuestra Biblia, orando, buscándolo en ayuno, buscándolo en oración. Miren, ¿cuántos de nosotros como cristianos que tenemos tiempo, ya un recorrido como cristianos, qué pasaría si nosotros nos descuidamos en la semana de leer la Biblia, de no orar, de no ayunar? Miren, nuestra carne empieza a ganar terreno. Pero ¿qué pasa si nosotros buscamos más a Dios con humildad, leemos la palabra, aunque a veces nos cueste, tenemos tanto que hacer, pero hacemos tiempo para leer la palabra? Miren, hacemos tiempo para orar, hacemos tiempo para ayunar, hacemos tiempo para estar en comunión con Dios. Miren, Dios empieza a mostrar su gloria y su poder. Pero por eso es que Dios nos invita en este tiempo a aprender a ser hacedores de la palabra. Miren algo que podemos ver, Juan 4:47. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Mire, ese hombre no vino a tratar de darle órdenes al Señor, no vino a imponer su autoridad. Este hombre vino delante de nuestro Señor Jesús y le rogó que fuera a sanar a su hijo. Es decir, que miren, él fue humilde y tenía un corazón lleno de fe en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen? Miren, ¿cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Yo lo creo. Miren, yo creo que para Él no hay nada imposible. Algo que me sorprende, miren, es que en los primeros versículos que leímos, donde vino pues Jesús, miren, dice, otra vez, dice, a Caná de Galilea. Y miren lo que empieza a recordar en estos versículos, donde
había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. Pero esto, las primeras partes de este versículo donde dice, vino pues otra vez a Caná de Galilea. Quiere decir que miren, este oficial ya había escuchado de Jesús. Ya había escuchado de los milagros que Jesús estaba haciendo, que Jesús podía hacer. Entonces miren, él lo que hizo fue creer que Jesús podía sanar a su hijo. Tal vez es un reto para nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que tú sientes que no has podido transformar? Que no has podido cambiar. ¿Qué situación estás atravesando que sientes que no hay solución? Déjame decirte, Jesús es la solución. Mira, cuando uno empieza a escudriñar lo que la palabra de Dios nos dice, porque miren, aquí algo que me sorprende es la forma en que este oficial, porque miren, un oficial en ese tiempo, y ustedes se dan cuenta ahorita los que están hasta en las autoridades, muchas veces tienen su poder y saben que por su influencia pueden llamar a un médico, pueden hacer esto, el otro, pero él, miren, tuvo fe y humildad de buscar a Jesús, porque sabía que él podía sanar a su hijo. Miren, Juan 4, 49 al 52, es donde estamos leyendo, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Miren, para todos los momentos de angustia, de enfermedad que estamos enfrentando tal vez en nuestra vida, el Señor nos ha dado algo con mucho poder. ¿Y saben qué es? Es su palabra. ¿Saben por qué el enemigo, que el Señor lo reprenda, muchas veces nos distrae para que nosotros no escudriñemos la palabra? Porque Él no quiere que sepamos, miren, el gran Dios que nosotros tenemos. Miren algo que me sorprende y le doy la gloria a Dios porque últimamente hemos visto la transformación de personas que estuvieron tal vez bien metidas en las cosas del catolicismo. Y gracias a Dios porque en la manera que han ido escudriñando la palabra se han dado cuenta de muchas cosas que los tenían limitados. Pero nosotros, que nos llamamos ser cristianos, tenemos la palabra de Dios, que es cuestión que nosotros mismos la escudriñemos, para que nosotros, miren, podamos ver lo grande y maravilloso que es nuestro Dios para nosotros. Miren esta parte de este versículo que leímos en Juan 4, 49 al 52. Aquí lo que puedo ver es un hombre angustiado llegando delante de nuestro Señor, porque miren, él estaba seguro que su hijo estaba muriendo, él había visto que estaba muriendo, y él quería que Jesús, mire, fuera con él a su casa para sanarlo, dice la palabra de Dios. Pero en lugar de eso, el Señor le dio solamente, miren, una palabra. Pero una palabra, miren, del Señor tiene poder para transformar nuestra vida, para sanarnos y para obrar maravillas y milagros en este tiempo. Miren, en este tiempo, si miramos todo lo que está aconteciendo en el mundo, no cabe duda que nos da un poco de temor, un poco de preocupación. Pero miren, tenemos que estar seguros que lo que la palabra de Dios nos habla, se tiene que cumplir. Porque todo lo que estamos viendo a nivel mundial, mire, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios nos habló. Pero también Él quiere cumplir las promesas que nos ha dejado para nosotros. Que si nosotros nos acercamos con Él, con humildad y con fe, Él va a hacer la obra en nosotros. Pero es cuestión que miren, que nosotros le creamos, dice la palabra de Dios. Algo que podemos ver nosotros aquí, como lo dijo un centurión romano, una palabra del Señor es suficiente, dice, para obrar maravillas. Y eso lo miramos en Mateo 8:8, donde respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y mire lo que le dice al final, solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren, ¿cuántos creen lo que la palabra de Dios habla? ¿Cuántos creen que la situación que estemos atravesando, Dios tiene respuesta? Dios tiene la solución, pero es cuestión que nosotros le creamos. Miren, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, uno puede ver aquí que cuando este hombre dice que llegó a su casa, pudo ver que la palabra del Señor había obrado maravillas, que la palabra del Señor iba delante de él para bendición y sanidad de su hijo, con esta historia que estamos viendo.
Y miramos en el versículo 52 y 53 de Juan 4, donde dice, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Pero miren al final lo que dice, y creyó él y con toda su casa. Mire, yo no sé qué situación, o tú que me estás viendo, qué situación puedas estar atravesando, pero Dios nos está hablando el día de hoy. Dios quiere que nosotros, miren, le creamos a Él. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con humildad, pero con fe también, creyendo que Él va a obrar. Miren, no importa la circunstancia, el problema que podamos estar atravesando, Él quiere obrar su gloria y su poder, pero es cuestión que nosotros le creamos. Por eso me sorprenden estos versículos donde miren lo que hace el centurión y les pregunta, porque dice que le empezaron a decir, entonces él les preguntó, dice, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? ¿Saben por qué le preguntó? Porque él estaba seguro a la hora que Jesús le había dicho que su hijo estaba vivo, que su hijo estaba sano. Y entonces él viene y dice, mire, y dijeron ayer a las 7 le bajó la fiebre. El padre entonces, miren, entendió, dice, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creó él con toda su casa. Miren, ¿cuántos creen que Dios puede obrar cosas grandes en este tiempo? Miren, el hecho que nosotros estemos vivos, el hecho que tengamos nuestro pan diario, nuestra comida, es una bendición en este tiempo. Miren, yo he estado pasando ahorita situaciones en otros lugares donde la gente, miren cómo está sufriendo. Pero la gloria sea para Dios, porque es gente que miren que quiere escuchar la palabra y uno empieza a compartir las maravillas de Dios y ellos se pueden maravillar y muchos dicen, mire, gracias a Dios, hoy me levanté, por lo menos fui a ganarme mi salario del día y aproveché que venía y mire, venía y me traje mi tercio de leña y aproveché y pasé cortando unas pacayas para comer. Dice uno, wow, miren esa gente tan agradecida con Dios y uno dice, uno tiene que aprender a ser agradecido, a ser humilde, pero tener fe. Miren, ellos tenían fe. Este hombre tuvo fe que su hijo, lo que Jesús le había dicho, se estaba cumpliendo, aunque él no lo estaba viendo, porque dice que estaba a 30, 20, 30 kilómetros de distancia y caminando. Imagínense, era un día de camino, dice la historia. Y algo que me sorprende es de que él no consintió en su corazón el dudar lo que Jesús le había dicho. Él dice que con humildad se acercó a Jesús, pero también con fe creyendo lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso yo no sé qué tú estás esperando, pero déjame decirte, Dios tiene cosas grandes para ti. Miren algo que yo puedo ver en el Salmo 119, 28. Que nuestro Dios es fortaleza para nuestra vida en el día de la angustia. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame, dice, según tu palabra. Mire, yo no sé qué angustia, qué situación usted pueda estar atravesando, pero déjeme decirle, Dios lo que quiere es que usted se fortalezca en su palabra, dice. Mire este versículo de Salmo 119, 28, donde dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, dice. Miren, este es un tiempo que no podemos estar viendo, pero sí miremos noticias, miremos todo, pero miren, leamos la palabra de Dios también. Si miremos el Facebook, estudiemos, miren, si tienen tiempo, bueno, háganlo, yo no puedo decirles que no lo hagan, pero si tienen tiempo para eso, tienen que tener tiempo para leer lo que la palabra de Dios nos habla en este tiempo. Mire lo que dice este versículo y se los quiero dejar así, bien remarcado. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Hay otros salmos, Salmos 119, 25, donde dice, abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y qué dice al final? Vivifícame según qué. Wow. Mire lo que dice. Aquí yo puedo entender que nos da vida en momentos de abatimiento y desesperanza. ¿Y qué se trae? ¿Qué es abatimiento? Miren lo que es abatimiento. El abatimiento dice que es, según el diccionario, estado de la persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. En ese momento que usted se sienta, miren, tal vez que lo ha perdido todo, que se siente sin fuerza, que se siente con su moral baja, que ya siente que no tiene energía, no tiene ánimos para hacer nada. Mire lo que dice,
abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Miren, entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo? Lean la Biblia. Miren, cuando uno empieza a escudriñar la palabra, uno empieza a entender de veras. Miren, Dios sabía que este tiempo que estamos atravesando se tenía que pasar, teníamos que pasarlo. Pero algo que tenemos que estar confiados es de que si Él está con nosotros, dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Miren, algo que nosotros podemos ver es de que Dios tiene, miren, esa medicina que cada uno necesitamos en su palabra. Miren lo que dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Miren, ese gozo, alegría en los momentos de amargura, solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Miren, cuando uno empieza a entender esta parte de la palabra, nosotros tenemos, miren, que confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón y confiar, miren, sin dudar que Él hará realidad en nuestra vida lo que nosotros estamos pidiendo. Para terminar, Salmo 129 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Miren, esta palabra tan preciosa, no cabe duda que tal vez estemos atravesando momentos complicados, pero Dios te dice en este momento: confía en mi palabra. Él te dice: confiemos en las palabras de nuestro Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que este tiempo que estamos atravesando, Dios quiere que nosotros, miren, aprendamos a ser hacedores de la palabra de Dios, dice. Por eso yo felicito a muchos que yo sé que ahorita han empezado a leer nuevamente la Biblia. Felicito a las personas que también, que yo sé que ya la han leído 2, 3 veces, y yo les animo a que lo sigamos haciendo. Eso es lo que nos va a ayudar a permanecer en estos tiempos que estamos atravesando. ¿Saben por qué? Porque los tiempos que vienen, los tiempos que estamos viendo son tiempos difíciles. Pero ¿saben qué? Él es más poderoso que cualquier situación que pueda acontecer. Voy a invitar a que nos pongamos de pie y quiero que analicemos nosotros individualmente, los que estamos aquí en casa y los que me están viendo por medio de las redes sociales. Si tal vez hemos dejado de escudriñar su palabra, Dios nos está llamando a escudriñar más su palabra. Y si tal vez leemos la Biblia, Dios nos está invitando a que la leamos aún más. Porque miren, algo que tenemos que estar conscientes es de que Dios conoce lo que viene para el día de mañana. Por eso es que Dios nos está hablando en este tiempo que nos preparemos. Vamos a orar y yo quiero que ahí donde usted está, usted se haga un análisis. Y usted se dé cuenta cuánto tiempo usted le dedica a la palabra de Dios, a la oración, en su diario vivir, en cada día. Y si usted siente que ha dejado de hacerlo, Dios lo está invitando a que vuelva nuevamente a ser hacedor de la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Venimos ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos perdones, porque sabemos de que pecamos y fallamos. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos dejado de estar escudriñando tu palabra, si hemos tal vez dejado de estar siendo humildes para leer más tu palabra, para volvernos totalmente a ti, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que redarguya desde ya en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros podamos en este tiempo, Padre, avivar el fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, pero buscándote, Padre, cada día más en ayuno, en oración, en escudriñar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, que desde ya tú empieces a redarguir en cada uno de nosotros y que pongas ese deseo de poder buscarte como tú nos hablas en tu palabra, que te busquemos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Ahí donde están mis hermanos que me están sintonizando por medio de las redes sociales. Si alguno tal vez está atravesando alguna situación complicada y tal vez tú le hablaste, que sea humilde para acercarse, para volverse nuevamente, pero que tenga fe también de creer que tú vas a obrar, que tú avives, Padre, en ellos ese deseo, ese anhelo de buscarte cada día más, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios.
Amén y amén.